trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es una blasfemia? Solo Dios puede perdonar pecados. Amén. Listo. Arrancamos. Si hay algún título para este mensaje, podríamos decir, devuélvete, que es: espera lo que es lo inesperado. Es interesante. Vamos a ambientarnos en otra historia. Dice la escritura que Jesús estaba apenas iniciando su ministerio y llega, si no estoy mal, creo que es Capernaum, y está un personaje muy famoso, que sería famoso tiempo después, un personaje llamado Simón Pedro en ese momento, o Simón, que la palabra Simón significa, escuche bien, significa variable o alguien que es fácilmente llevado por el viento o por la corriente, o hoja seca que es llevada por el viento. Tiene varios significados, pero uno de los más interesantes es que Pedro era inestable en su forma de hacer las cosas. Pero era pescador, y de los buenos, porque tenía barcas, y no era pescador artesanal que tenía un anzuelo. No tenía anzuelo. Era un hombre que tenía una barca de pesca, y no era la barquita que presentan en las películas de Semana Santa, o que presentan una canoa prácticamente y que era donde iban a pescar. No, era una barca. Cuando hablamos de barca, estamos hablando de algo grande. Pedro o Simón, según las costumbres bíblicas o la gente que ha estudiado los tiempos bíblicos, demuestran escatológicamente que Pedro era un pescador industrial, no era un pescador artesanal. Pedro era alguien que tenía, no vamos a decir que una empresa, pero sí tenía un oficio, y era el tema de la pesca. No cualquiera era pescador en ese tiempo, para que usted vaya ambientándose en la historia. Simón tiene una barca, había estado pescando toda la noche, había estado tirando la red toda la noche y no había pasado nada. No había pescado nada y ya estaba lavando la red. Pero dice la escritura que el maestro llega y le dice: Simón, préstame la barca para subirme en ella y poder predicar. Dice la escritura que Simón le presta la barca y se aleja un poquito de la orilla de la barca, porque la gente era mucho, la multitud, y todos querían estar encima de Jesús. Se acercan el maestro empieza a predicar desde la barca, termina la predicación y inmediatamente el Señor le dice, a Simón le dice: Simón, vamos a echar la red una vez más. Pero Simón le dice: no, si toda la noche hemos estado tirando la red, ¿qué? Y no hemos pescado nada. Pero sin embargo, Simón inmediatamente le dice: pero sin embargo, en tu nombre o por tu palabra echaré la red. Y no solamente Jesús le dice: desenvuelve la red, vuelve a soltarla. Usted sabe quién ha pescado aquí con redes o tarraya, como le quieran decir. Usted sabe lo fácil que es volver a armar eso otra vez. Después de que ya usted la limpia y la organiza, volver a soltarla y otra vez pensar en otra vez. Y la red, la tarraya o red que utilizaban no era una chiquitica. Me imagino que eran cosas enormes. Y usted, los que hemos pescado, porque yo también tuve la oportunidad de pescar con esto, los que hemos pescado con esto, usted no puede decir que es fácil esto, es complicado. Sin embargo, él dice: bueno, voy a echar la red otra vez. Pero Jesús no solamente se conformó con ponerle trabajo a Simón, sino que le dijo: bueno, ahora va a ser más adentro todavía. O sea, tenían que navegar más, tenían que tirar más remo para irse todavía más al fondo. Ahora, usted medite en algo. Jesús le pidió dos cosas a Simón. Uno, que tirara la red. Otro, que se fueran hacia el fondo. Ahí en la antigüedad, los puertos no es como hoy en día, que hoy en día iba ahora un remolcador, coge al barco
y lo remolca hasta el puerto y lo acomoda. Hoy en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo ellos tenían que esperar una marea que se llama oportuno o momentum. Ese momentum es cuando la ola, el mar está picado y la ola arrastra el barco hasta la orilla. Era el momento preciso para atracar, le llaman ellos, no para robar, sino para atracar, así le llaman ellos, para atracar a la orilla o para estacionarse en la orilla, para que me comprendan más. Pero Jesús le pidió primero que se alejaran un poco de la playa para predicar y después le dice, vamos más adentro. Ojo, escuche esto. El milagro a Simón le costó trabajo para aquellos que a veces están esperando un milagro, pero quieren que el milagro se les aparezca en la puerta de la casa con un maletín lleno de plata. Y si son jóvenes, esperan una rubia 90, 60, 90 con plata, ya para que queden arreglados. No. El milagro a Simón le costó trabajo. El milagro a Simón le costó. Vea, es algo interesante. Cuando van mar adentro, Simón tira la red. Yo me imagino los peces, imagínense esto, los peces queriendo meterse a esa red, porque quien había dado la orden del milagro había sido el creador. Imagínense esto. El creador dijo, tira la red que vas a pescar. El milagro era tan tremendo el milagro, pero tan tremendo, que el maestro dio la orden a los peces. Y apenas que la red la tiraron, los peces se tiraron en ella y se llenó la red y no había más espacio en la barca. Y que a tal punto que Pedro le tocó llamar otras barcas porque no alcanzaba. Con la cantidad de peces que había, su barca quedó insuficiente y llenaron otras barcas con la pesca que era de Simón. ¿Sí me está comprendiendo todo el engranaje del milagro? Ahora entramos a algo interesante. Pasa el siguiente. Dios opera en ciclos, así que debemos tener la expectativa que este año algo bueno va a suceder. Dios opera en ciclos, escúcheme, Dios opera en ciclos. Por eso le decía ahorita, usted tiene que aprender a conocer sus tiempos. La Biblia dice que David tenía 200 hombres, los cuales eran de la tribu de Isaacar, que dice la escritura que eran hombres entendidos en los tiempos. Eran hombres que sabían en qué momento tenían que atacar y en qué momento quedarse quietos. David no atacaba o no hacía la guerra sin antes llegar donde estos hombres y preguntarle que si podía ir a la guerra. Porque eran hombres que conocían los tiempos. En la palabra, en el libro de Cantares, capítulo 2, no sé si es el versículo 11 o 13, dice algo claro. Dice que el invierno ha pasado, ha llegado el verano y las flores han dado su olor y el pájaro cantor da su arrullo. Es interesante este verso de Salomón. ¿Por qué? Porque él dice que la estación de invierno pasó y llega el verano, donde las flores o donde los árboles empiezan a brotar, donde los árboles dan las flores. Después de las flores, ¿qué viene? Los frutos. Primero los árboles dan flores y después dan frutos. Entonces hay un proceso en el milagro que tú tienes que aprender a conocer. La gente aspira a orar a partir de hoy, Señor, dame el milagro, y quieren que mañana el milagro esté. Yo he tenido la oportunidad de pasar por esos ciclos y es frustrante, no es fácil pasar esos ciclos de los milagros, pero lo interesante de los ciclos de los milagros es que tú aprendes a conocer tu carácter y te aprendes a conocer. En una ocasión yo estaba esperando un milagro muy grande, estaba esperando un milagro de parte de Dios y yo oraba. Y ese día oré y sentí la presencia de Dios como nunca. Sentía ángeles a mi lado, hasta abrí los ojos y vi un ángel y vaya, qué unción ese día. Al día siguiente no pasó nada. No pasó nada. Y yo dije, Señor, ¿y entonces la unción de ayer qué? Él dijo, no, me manifesté ya. Y demoré como unos 30 días más o menos para que el milagro llegara. Ahora le digo algo. Los milagros tienen su ciclo.
tienen su ciclo. Los milagros, usted no espere recibir el milagro de la noche a la mañana. Así como Pedro recibió el milagro de la multiplicación, pero tuvo trabajo que hacer para recibirlo. Ahora les compartí el mensaje en Lucas, donde los amigos llevaron al paralítico y lo metieron por un techo. Usted se imagina, imagínese esos tiempos. Las casas de esos tiempos no son como las casas de hoy, que tenían escaleras. No, las casas de esos tiempos eran diferentes. Su fisonomía arquitectónica era totalmente diferente que la de hoy. La de hoy es más fácil, la de esos días no. Y sin embargo, estos hombres, dice la escritura, que tomaron a su amigo, lo subieron al techo y quitaron unas vainas del techo y lo metieron por el techo. Usted se imagina todo ese trabajo. Pero el milagro se dio. Ahora nosotros esperamos que el milagro nos llegue facilito a la puerta de nuestra casa. Y no nos esforzamos en que el milagro llegue. ¿Qué te estoy diciendo? Hay ciclos para que recibas el milagro. Por ejemplo, hay la gente, los milagros que más quiere la gente es el financiero. ¿Sí o no? Yo entendí algo. En estos días escuchaba a alguien que estaba hablando sobre las finanzas y esa persona decía esto: la energía positiva del dinero, y yo me quedé meditando en eso, y la energía negativa del dinero, y yo me quedé meditando en eso, y empecé a meditar en estas dos frases y entendí algo, comprendí algo, que cuando tú tienes afán de tener cosas materiales, hay un órgano en nuestro cuerpo que se afecta del afán de tener cosas materiales. Eso no se lo voy a tocar a profundidad hoy. El sábado sí lo voy a tocar. El tema es que nosotros, lo más negativo del dinero, que es los milagros que más queremos, nos llevan al afán de a veces creer que algunas cosas son milagros. Por ejemplo, usted está necesitando un dinero ya y usted llama a un pagadiario y llega el pagadiario en la moto enseguida y le trae el dinero, toma, y usted dice: gracias, Señor, me hiciste el milagro. No, eso no es ningún milagro. Ese fue el diablo que lo ató ese día. Sí, porque al día siguiente que va el pagadiario a cobrarle, usted enseguida enojado o le dice a su hijo: dile que no estoy, y sale el hijo: mi mamá mandó a decir que no está. Y dice el pagadiario: ¿y eso que es cristiano? ¿Sí o no? Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares. El tema es que esta es una realidad. Queremos los milagros y queremos que sea por la vía fácil, pero los milagros tienen un ciclo. Hay muchos aquí en esta noche que ya están preparados para recibir el milagro. Otros todavía están en el ciclo del milagro. Quizás apenas están subiendo al paralítico al techo. Todavía le falta un poquito. Algunos ya estarán bajando al paralítico. Otros estarán limpiando la red, apenas empezando el milagro. Otros ya están preparados para el milagro. El tema es que usted tiene que aprender en qué ciclo está del milagro. En el cielo hay una expectativa constante que Dios haga algo nuevo. Nosotros debemos vivir con esa misma expectativa. Si constantemente esperas algo malo, no habrá diferencia alguna entre tú y la gente que está en el mundo, cuya esperanza es abstracta y falsa. Mire esto: hay gente que espera un milagro, pero a la vez tiene el pensamiento de que no le va a llegar. Hay alguien que tiene una ojevida y dice: voy a llevar la ojevida y ese puesto es mío, Señor, tú me harás el milagro. No lo llaman y enseguida dice: yo sabía que no me iban a llamar. Y yo digo: entonces, ¿para qué llevo la ojevida? Cuando a mí me traen: pastor, ahora me trae ojevida, yo le digo: ¿sí crees que el puesto es tuyo? A algunos le he dicho. Algunos me dicen: sí, pastor. A los días le pregunto: ¿y qué pasó? No me llamaron. Y ya te desanimaste por eso, porque no puedes creer que pueden votar a otro, a un impío. No sé, puede ser por ahí. O pueden abrir otra vacante y te llamen a ti. ¿Por qué pierdes el ánimo? Como, mire, el apóstol Pablo decía algo interesante. El apóstol Pablo siempre le decía a los discípulos: tengan buen ánimo. Porque cuando usted no tiene buen ánimo, ¿sabe qué va a pasar? Usted mismo va a bloquear su milagro. Porque usted va a estar con el pensamiento: ay, no va a pasar.